Buenos días, son las 10 de la mañana. Agradezco de nuevo su presencia aquí. Doy la más cordial bienvenida a nuestro muy distinguido invitado, el doctor Diego García Sayán, que va a impartir la conferencia de las 11:15, 11:30. El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos honra muchísimo su presencia y desde luego también doy la bienvenida, también nos honra mucho que esté aquí, el doctor Jorge Ulises Carmona, que es el defensor de los derechos universitarios, un cargo de la mayor importancia, creado por el rector Jorge Carpizo. Él, además de desempeñar ese tan importante cargo, es investigador nacional e investigador de nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y el tema que va a abordar dentro de unos momentos es un tema de la mayor importancia: las restricciones legítimas a los derechos humanos. Hemos hablado en estos días pasados, de los derechos humanos, de su importancia, de la revolución que supone su instauración, su consagración jurídica en el siglo XVIII, de su universalización, de cómo los derechos humanos han ido cambiando nuestras vidas, nuestros sistemas jurídicos, las interpretaciones judiciales, cómo se han internacionalizado. Y hoy vamos a hablar de esto, que también es muy importante conocerlo muy bien: sus restricciones legítimas. Alguien dirá, ¿cómo los derechos humanos tienen restricciones? Sí, y además tienen restricciones legítimas. En la vida, salvo el amor, el odio, las ilusiones, la envidia y la inmortalidad de los dioses, todo tiene restricciones, a veces para fortuna y a veces para desgracia. Y los derechos humanos tienen restricciones, además, legítimas. Es un gran gusto, doctor, que nos acompañe esta mañana, y si es tan amable, vamos a dar inicio a su intervención. Bien, pues buenos días tengan todas y todos ustedes. Quiero agradecer pues la oportunidad que se me brinda para estar aquí el día de hoy y sumarme a un esfuerzo y una cadena que considero aciertos de la mayor importancia. Una de ellos es, por supuesto, la creación en nuestra universidad del Programa Universitario de Derechos Humanos, y además que el mismo esté a cargo pues del doctor Luis de la Barreda. No podía estar, creo yo, en mejores manos. Es un hombre que ha dedicado pues toda una vida al tema de los derechos humanos de distintos ángulos, así que me da mucho gusto poder estar aquí el día de hoy, y además también saludar con mucho respeto y admiración al doctor Diego García Sayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por supuesto a ustedes, ¿no?, que han seguido con mucho interés este importante evento. Quiero comentarles, platicar un poco. Sé que han tenido excelentes participaciones durante esta semana. La verdad me perdí algunas de ellas, pero me parece que es un evento del mayor nivel, con excepción de su servidor. Y quiero comentarles lo siguiente, de por qué me interesé en principio sobre este tema de los límites o las limitaciones a los derechos humanos. Comentarles un poco mi impresión de cómo se vincula esto con la reforma constitucional de junio del 2011, de 10 de junio, y por qué creo que incluso es un tema al que no se le ha puesto tal vez la mayor importancia en nuestro país. La Corte Interamericana tiene ya desarrollado lo que yo me atrevo a llamar una especie de test sobre restricciones legítimas a los derechos humanos, y creo que hubo un momento en la reforma en donde posiblemente no se tomó la decisión más adecuada con relación a este tema. Comenzaría diciendo, por supuesto, ustedes ya hemos tenido como país pues más de
vamos ya para 2 años de que entró en vigor la reforma y pues apenas seguimos en un esfuerzo de distintos ángulos y muchos académicos están en ello, pues dando a conocer la reforma, haciendo explicaciones, aportaciones, concordancias de la reforma, ¿no? Vimos también hace unos meses que hubo ya algún esfuerzo, a lo mejor no sé si mal entendido o no, de hacer alguna aclaración que mereció algún tipo de preocupación por parte de una iniciativa de un legislador, pues que, digamos, veámoslo de buena fe, tratando de aclarar un punto, pues prácticamente nos regresaba 10 pasos atrás en este enorme avance. Por supuesto, son temas, quiero comentarles que si bien la reforma está plasmada en nuestra Carta Magna y está en vigor, son temas que vamos a ver cómo se siguen, digamos, moviendo las placas tectónicas, ¿no? No está el suelo todavía firme en ese sentido. La propia Suprema Corte está discutiendo, tiene ya presentada una contradicción de tesis entre la primera y la segunda sala, en donde van prácticamente a determinar si hay algún ajuste que hacer, sobre todo en el tema del famoso control de constitucionalidad y convencionalidad difusos, porque al parecer, pues ya también, en virtud de esta reforma, pues a lo largo del país están los jueces, a veces con razón, a veces con una falta de técnica, ¿no?, desaplicando normas, cuando en realidad tienen pues las herramientas, me parece, de la interpretación conforme del principio pro persona, y después ya, si eso no logra hacer compatible esto con los estándares de derechos humanos, bueno, proceder en todo caso a la desaplicación. Entonces, este tema, les voy a decir cómo me tropecé con él prácticamente. Fue con motivo precisamente del caso de Jorge Castañeda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese caso, como ustedes saben, había un planteamiento central que era el tema de la violación a los derechos políticos de Castañeda, porque pues él pretendía ser candidato sin postulación de un partido, como lo señalaba el COFIPE. Sin embargo, pues sus abogados hacían este planteamiento, y en el asunto surgió el tema de si la Convención Americana, en una interpretación del lado de ellos un tanto formalista, ¿no?, tanto letrista, decían, de la Convención Americana, la Convención no señala que los países pueden, digamos, someter a una condición la postulación de un candidato. La condición en este caso era que los partidos políticos eran los únicos que podían postularlos. En efecto, si uno lee el artículo 23 de la Convención Americana, existen ahí varias hipótesis de posibilidad de reglamentación de los derechos políticos, pero no está expresamente esa cuestión, ¿no? Entonces, posiblemente del lado de la postura de ellos, pues surgió la esperanza de que sí, no está eso en el texto, y decía la propia convención que solo por esos motivos se podían reglamentar de alguna forma los derechos, pues decían, si no está este motivo que me están imponiendo como impedimento, entonces pues, prácticamente voy a tener éxito en el planteamiento. Sin embargo, la Corte Interamericana, al analizar el asunto, encontró o señaló que ese tipo de hipótesis que señala la Convención Americana en su artículo 23, que son por razones de edad, por razones de nacionalidad, etcétera, todo ello que va configurando el ejercicio de los derechos políticos, pues que no era, digamos,
la única posibilidad que tenían los estados para, de alguna manera, reglamentar el ejercicio de ese derecho. Y es donde yo, no sé, posiblemente lo aplicó antes, pero como tuve alguna intervención o conocimiento directo del asunto, pues ahí fue donde, en la sentencia de la Corte, donde vi por primera vez el tema del test de restricciones legítimas. En específico, el test se refiere o remite al artículo 29 de la propia Convención, donde se señala, se abre una especie de posibilidad para que los derechos en ciertas circunstancias puedan ser reglamentados, puedan ser en algún sentido restringidos sin llegar a ser suspendidos, con ciertos requisitos. Entonces, así fue como me encontré con este tema y llamó mucho mi atención. Tan es así que ahora ya he estado en algunos eventos, en algunos foros, haciendo, más bien señalando la importancia de que se comience a estudiar con mayor profundidad el tema en nuestro país, ¿no? Sobre todo porque después de la reforma, aunque en nuestro país, fíjense, se nos pasó conmemorar de alguna manera una fecha muy importante, un año muy importante. La reforma en materia de derechos humanos fue llevada a cabo en el 2011, en junio, y ese año precisamente se conmemoraban o se cumplían, para así decirlo, 30 años de que nuestro país comenzó a adquirir compromisos internacionales en materia de derechos humanos, porque fue el año en que ratificó la Convención Americana, o sea, estoy hablando de 1981, lo digo, 30 años se cumplían, de que ratificó la Convención Americana, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre un par más de instrumentos, y es cuando nuestro país comienza prácticamente con la con la ratificación de tratados y se comienzan a incorporar al orden jurídico mexicano desde 1981. Bueno, en el caso de la Convención Americana 82, porque como México entró accedió al Tratado Internacional con algunas reservas, hubo que pasar el tiempo que marca la propia Convención para que fuera finalmente aceptado formalmente, que fue en 1982. Entonces, esto era muy importante y desafortunadamente no vimos, y tal vez como académicos no generamos, pues hubiera sido un buen momento, nunca es tarde, para decir que debíamos reflexionar sobre esos 30 años que México había ya empezado a suscribir este tipo de compromisos. Y por supuesto también 30 años antes empezaba el tema del derecho internacional de los derechos humanos de manera muy clara con la propia Declaración Americana y la Declaración Universal. Eran de alguna manera 60 años importantes sobre los que había que reflexionar. Nuestro país a lo largo de estos 30 años ha pasado por diversas etapas. Me voy a referir a 3 grandes etapas y lo vinculo con el tema central de la ponencia. La década de los años 80 en nuestro país, este tipo de compromisos internacionales, si bien, como les señalo, fueron ratificados, incluso publicados en el Diario Oficial de la Federación, no era una cuestión que fuera del dominio público, por diversas razones, ¿no? Veo aquí gente muy joven, pero antes de la internet, créanme, que era verdaderamente difícil acceder a un diario oficial de la Federación, incluso poder contar con los textos de los tratados, era una tarea, una aventura, conseguirlos.
A veces iba uno aquí a lo mejor a Polanco, ¿no?, a las oficinas de la ONU en México, o las oficinas de la OEA, pues para conseguir una copia del instrumento, ¿no? Durante esa década de los 80, entonces prácticamente, pues sí, el gobierno sabía los compromisos que había adquirido, la academia tuvo un papel muy importante y algunas organizaciones también todavía incipientes en ese entonces en este tenor. Hay algunos libros de la UNAM, por ejemplo, publicados en esa fecha, en un seminario donde escribía en ese entonces el propio doctor Jorge Carpizo, el maestro Fixamudio, Antonio Martínez Báez, incluso, si no mal recuerdo, el propio Antonio Carrillo Flores, sobre esos temas. En fin, solo al parecer interesaba a la academia y a cierto sector del gobierno. La década de los 90 tiene tres aspectos, creo que importantes en este sentido. Uno, indudablemente, la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 6 de junio de 1990, con el antecedente, ahí valga el comercial, ¿no?, de la Defensoría de Derechos Universitarios, que fue creada en 85, a instancia del doctor Jorge Carpizo, ¿no? Entonces, también la Comisión Nacional, pues, en la literatura que existe sobre el tema, se menciona la Defensoría de Derechos Universitarios de la UNAM como el primer paso a la creación de esa Comisión Nacional en junio del 90. Posteriormente, en 1992, se establece en nuestra Constitución por primera vez la nomenclatura de derechos humanos. La palabra, el vocablo, sí, el término derechos humanos se establece por primera vez en nuestra Constitución en 1992, cuando se eleva a rango constitucional la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y se empieza a generar el sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos. Posteriormente, yo diría que este es un tema sobre el que no se ha escrito, yo no he visto cosas muy abundantes, pero es muy importante señalar el impacto que tuvo a mediados de la década de los 90 la Internet con relación al tema de los derechos humanos. Eso para mí fue un momento, digo, ahora lo vemos muy normal, uno lo busca, tiene acceso a muchas cosas. La propia Corte Interamericana hace poco, en su último informe señaló pues esta decisión de hacer públicas a través de Internet las audiencias, ¿no? Ha habido toda una evolución en este sentido, ya no tiene uno que viajar en ocasiones a Costa Rica o donde sesiona la Corte, pues para estar prácticamente ahí viendo lo que está sucediendo en tiempo real, por así decirlo. Igual la Comisión Interamericana también ahora presenta estos avances. Pero entonces, si alguien quiere hacer un día una tesina, un trabajo sobre el impacto de la Internet en los derechos humanos y también el derecho humano a la Internet, porque ahora ya el tema está en varios documentos, incluso del relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, hay cosas sobre este tenor. Entonces, me parece que ese es un punto importante y la década de los 90 en nuestro país, estoy dando grandes saltos y solo aspectos muy específicos, pues con la aceptación de México de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana en diciembre, 16 de diciembre de 1998. Ya para ese momento, pues estamos ya entrando ya al siglo XXI, nuestro país siguió ratificando tratados internacionales en la materia, es creo yo uno de los países que es más proclive a contraer este tipo de compromisos, tenemos ratificados muchísimos tratados y a la par se ha ido también llevando a cabo una labor más o menos constante de retiro de reservas, ¿no? Reservas que antes a lo mejor tenían algún sentido, ahora en estos tiempos ya no lo tienen también con los avances. Entonces en nuestro país tenemos estos grandes momentos, ¿no?, que han marcado de alguna manera, que es el antecedente de cómo se arriba esta reforma constitucional. Por supuesto, la labor
no solo la decisión política, sino también una labor muy intensa de las propias organizaciones no gubernamentales en la materia, que además pues se potencian en nuestro país en número, en alcance, sobre todo después del levantamiento en Chiapas, precisamente también en la década de los 90, en 94. Entonces son estos los factores que nos llevan, finalmente se alinean los planetas y tenemos una gran reforma constitucional muy necesaria. Nuestro título primero, capítulo primero, desde 1917, pues había sido reformado en alrededor de 92 ocasiones, pero esta definitivamente era pues, el mayor cambio que se ha hecho desde entonces, desde 1917. Con la reforma, ustedes han escuchado y en voz del abogado general de la UNAM que expuso el tema, con la reforma pues, hubo un cambio a 11 artículos, pero pues prácticamente se cambia el rostro de la Constitución con relación al tema de los derechos humanos y es la gran reforma que armoniza la Constitución con los derechos humanos de fuente internacional, ¿no? Derechos humanos ya nacionales, aunque son de fuente internacional por ser plasmados en los tratados. Uno de los preceptos, por supuesto, toral, es el artículo primero, no voy a abundar en él, pero también está señalado y se hizo un cambio muy importante en el artículo precisamente 29 constitucional. El artículo 29 constitucional establece, o antes solo se denominaba así, era el precepto que preveía la suspensión de garantías, así llamadas antes de la reforma. Se establecía una especie de procedimiento, un tanto complicado, ¿no? Vamos a ver aquí, para proceder a la suspensión de las garantías, pero lo más importante y lo más peligroso era que señalaba que se podían suspender las garantías que fuesen obstáculo para poder hacer frente a aquello que justificaba la suspensión, como eran cuestiones de desastres naturales, como eran cuestiones por algún tipo de evento social o algún estallido, etcétera, que ameritara, o sea, situaciones extremas que ameritaran suspender temporalmente en su ejercicio los derechos. Digo, el punto central en este sentido es que prácticamente abría la puerta, la propia Constitución, a que se suspendiera, decía, cualquier garantía que fuera obstáculo para hacer frente a la eventualidad que fuera. Por supuesto, diversos académicos pues ya habían señalado que ese precepto, que venía así redactado prácticamente desde 1917, ¿sí? Era un precepto pues contrario a los propios compromisos internacionales, porque por señalar dos instrumentos, en la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el propio Pacto de Derechos Civiles y Políticos, se establecen también un procedimiento para proceder a suspender derechos, pero se señala con toda claridad cuáles son los derechos que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, cualquiera que ésta sea, pueden ser suspendidos. Hay una lista de derechos que son prácticamente intocables para efecto del tema de la suspensión. La buena noticia es que nuestro país con la reforma, pues de alguna manera empata ya la lista de los derechos que no son suspendibles bajo ninguna circunstancia. Déjenme señalar a ustedes de estos preceptos, de este precepto del artículo 29, voy a señalar simplemente
de manera ilustrativa cuáles son estos derechos. Por supuesto, este listado, en algún evento escuché, ¿por qué esos y no otros?, ¿no? Bueno, porque esos son los que establece la propia Convención Americana y el propio Pacto de Derechos Civiles. Señala, en este caso, en los decretos que se expidan, los decretos en los que se decreta la suspensión, bajo un procedimiento ahora ya que incluso involucra a la propia Suprema Corte de Justicia, se establece que no podrán restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna, el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada y la tortura, ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Esto es, las posibilidades en concreto de acudir a las comisiones de derechos humanos o al juicio de amparo, por señalar los dos grandes instrumentos para proteger los derechos. Esto que acabo de leer es parte del contenido del nuevo artículo 29, que no existía, nada de esto, en el texto previo de la Constitución. Entonces, hasta ahí de alguna manera esto es un avance, por supuesto, empatar esas hipótesis, pero ahora va, digamos, la mala noticia, ¿no? Y no quiero yo lamento ser el portador de esta mala noticia, espero estarme equivocando. Miren, la propia Corte Interamericana, nuestra Suprema Corte y los académicos que escriben sobre estos temas han insistido siempre en que los derechos humanos no son absolutos. No creo que sea la manera más adecuada de ponerlo, pero así se establece, no son absolutos. ¿Qué significa esto? Lo voy a tratar de explicar en términos más sencillos. Pocas palabras, que mis derechos llegan hasta donde tus derechos comienzan, ¿no? O hasta donde comienzan también los derechos de la colectividad. Que yo no puedo imponer mis derechos por encima de los derechos de los demás hasta el grado de desconocerlos o hasta el grado de que esto sea una situación de privilegio irrazonable. Entonces, los derechos de todos, ¿no?, deben encontrar también límite en los derechos de los demás. No solo el tema de que los derechos traen consigo también obligaciones, yo diría un poco en el caso de, como ya lo decía Sor Juana, ¿no?, a veces uno es la ocasión de lo mismo que culpa, ¿no?, o a veces somos muy exigentes hacia nuestros derechos, pero a la hora de las obligaciones hacia los derechos de los demás, ahí ya como que el tema no se ve igual. Pues en pocas palabras, esta es la idea central, ¿no?, que los derechos de una persona tienen límites frente a los derechos de los demás y frente al bien común. Esto está plasmado de alguna manera, yo lo divido en 3 categorías. Todavía estoy trabajando sobre la nomenclatura más apropiada, pero lo divido en 3 categorías. Para mí existen límites a los derechos. En una segunda categoría hay posibilidades de limitaciones adicionales. Y en una tercera categoría estaría la suspensión de los derechos. Como ya señalé en esta última, para ya no tocarla más, ahí simplemente se trata de una suspensión temporal
al ejercicio de los derechos a través de un procedimiento previsto, en este caso en la Constitución, pero también está en la Convención Americana un procedimiento y en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Además, existe una lista de derechos no suspendibles en esta circunstancia, ¿no? Entonces, el tema de la suspensión. Me voy a referir ahora a las dos categorías que no son fáciles de asir, pero voy a hacer un esfuerzo para ello. Los límites de los derechos o a los derechos están señalados en el propio texto en donde están consagrados. Entonces, si ustedes leen, por ejemplo, qué señala la propia Convención Americana sobre la libertad de expresión o la propia Constitución mexicana, pues van a ver un párrafo inicial donde se establece que cualquier persona puede, pues, escribir, comunicar, etcétera, por cualquier medio, etcétera, todas sus ideas. Inmediatamente después, un párrafo o dos después, vienen los límites. Esos son a la primera categoría que me refiero. Los límites, en ese caso, pues son, pues digamos, hay más hipótesis, pero me refiero a dos. Vida privada, por ejemplo. Sí, tu libertad de expresión debe ser amplia, pero tiene un límite. El límite de la vida privada de los demás. El límite, ¿no?, también, por ejemplo, del orden público. En fin. Y en cada uno de los derechos, solo utilicé ese como ejemplo, pero en cada uno de los derechos ustedes van a leer, aquí está el derecho y aquí están sus límites. Van a ver prácticamente que son los derechos de los demás o el bien común, el bien de la colectividad. Establecer esos límites no es sencillo, mas involucra, en el caso de la Convención Americana, de los tratados de derechos humanos en general, involucra un ejercicio que debe ser muy serio, muy detallado y detenido por parte de los estados en el caso de los tratados. Y en el caso de las constituciones también implica, o sea, ponerle los límites a un derecho implica una ponderación de inicio que hace, en este caso, el constituyente originario o permanente, o en el ámbito internacional, pues los estados partes que crearon ese instrumento internacional. Entonces hay una ponderación de inicio donde dijeron, estos son aquello que es la frontera de este derecho. Y vamos ahora sí al tema que me preocupa. No son estos límites de inicio que se establecen en los textos, sino la posibilidad de establecer, ¿sí?, limitaciones ulteriores, yo diría. Hay algún sector de la doctrina que le llama, en lugar de limitaciones, porque es un término fuerte, dice, no, los derechos pueden ser regulados para efectos de su ejercicio ordenado. Por ejemplo, un caso muy sencillo. Si uno leyera simplemente así nuestra Constitución o la propia Convención Americana, en ninguna parte, en la parte de ejercicio de derechos políticos, en ninguna parte vamos a encontrar que para votar se requiere una credencial de elector. No está. Y uno puede decir, el COFIPE es inconstitucional, el COFIPE es inconvencional. ¿Dónde dice que para poder votar yo necesito una credencial de elector? Ese es un ejemplo, por ejemplo. Otro caso, artículo 17 constitucional, el acceso a la justicia, a los tribunales. Artículo 8 de la Convención Americana y 25,
que van siempre de la mano por lo regular, donde se establece que tengo solo 15 días para acudir al juicio de amparo. La Constitución no señala el tiempo. La propia Convención no señala tampoco, no se mete en ese tema. Sabemos que tenemos un término de 15 días, bueno, en otros casos 30, tratándose de leyes autoaplicativas, en fin, en materia penal se considera o se ha interpretado que no existe un tiempo para que precluya ese derecho. Entonces empiezan a surgir una serie de cuestiones que tienen que ver con este aspecto de las limitaciones. Esto es, desde otro ángulo, estas limitaciones a las que hago referencia son, digamos, ejercicios de una serie de condiciones para que podamos ejercer nuestros derechos y gozar de ellos pues con orden, ¿no? Con igualdad, una serie de requisitos. No todas las medidas de este tipo son ipso facto positivas ni buenas ni están legitimadas, a eso voy. Otro ejemplo. En nuestro país ha habido desde hace algunos años una polémica, ¿no?, muy importante sobre el tema del arraigo. Y lo hemos escuchado y se revive y se vuelven a decir y opinan. Y las dos posturas señalan, por una parte, hay quien dice, pues el arraigo viola derechos humanos. Y la respuesta generalmente que se escucha del otro lado, el arraigo está en la Constitución. Entonces, sí notan que no se están respondiendo entre ellos lo que debe ser, sino que es una cuestión como si la Constitución fuera el escudo, y no, pues está en la Constitución. Yo no sé si viola o no viola, está en la Constitución. Y no se llega a nada. Sin embargo, si se analizara, por ejemplo, el arraigo a través del test de las restricciones legítimas, no digo que estoy a favor o en contra, no vayan al rato a decir, no, es que el ponente, no. Estoy señalando la ruta para discutir el tema en el ámbito de los derechos humanos, para ver si esa medida es o no una restricción legítima a los derechos. Yo no digo que lo sea o no lo sea, pero para discutir ese tema me parece que está la ruta de las restricciones legítimas. Todavía ni siquiera señalo qué requisitos son para esa discusión, solo lo pongo así, lo tengan en la mente. Otro tema, el de por ejemplo, el de la extinción de dominio, ¿no?, que también es un tema importante. Y un caso concreto que hace poco me hicieron llegar para conocimiento simplemente, y que sí me parece que ilustra muy bien esta cuestión. Lo comparto con ustedes. Resulta que hay mujeres en nuestro país que están cumpliendo una sentencia de prisión, una pena de prisión. Vamos a suponer que fuera una mujer que tiene 25 años y que está compurgando una condena de 20 años de prisión. Y que de repente, pues dice, yo quiero ejercer mis derechos previstos en el artículo 4º constitucional. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre y espontánea sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Dice, posiblemente cuando yo salga de prisión, digo, la ciencia avanza mucho, ya estuve viendo aquí las exposiciones, ¿no?, pero pues se reducen considerablemente las posibilidades de que pueda yo ser madre. En este sentido, pues yo quiero ejercer ese derecho, y yo no sé si ustedes sepan, pero en la mayoría de estos casos,
existe un órgano colegiado, un comité, un órgano al que se le hacen llegar estas solicitudes y que se convierten en cierta forma en un tipo de divinidad, porque deciden, pues, con criterios, etcétera, pues tú sí, tú no, tú sí, tú no. Claro, algunas de ustedes estarán ya pensando, incluso adelantándose, porque es el cerebro humano, por eso funcionan los chistes, ¿no? Porque el cerebro humano se adelanta y cuando te dicen que la salida era otra, pues eso es lo que te provoca. Se estarán adelantando y pensando, no, pero los derechos del niño, la niña, etcétera, ¿cómo es? No se me adelanten todavía, ya den un paso atrás. En términos de derechos, en el artículo 4 constitucional no hace ninguna referencia al tema de, con excepción de las personas que estén compurgando una sentencia, no dice nada al respecto. Entonces, vamos ahora al test que generó la Corte Interamericana y que señala, en pocas palabras, les digo, artículo 29, que sí es posible, en ciertos casos y con ciertas condiciones, que sí es posible, un segundo, restringir los derechos, pero con diversos requisitos. Vamos a ver cuáles son estos. Luego por eso recuerdo uno para mal a Steve Jobs con sus aparatos. Un segundo. En el artículo 29 se establecen de la Convención Americana los requisitos para la llamada restricción legítima de los derechos. Si no agarra el internet aquí. Estos requisitos son los siguientes. El primero de ellos, del artículo 29, ustedes lo pueden revisar, pero de ahí la Corte ha derivado lo siguiente. Primer requisito, que esté esa restricción prevista en una ley formal y material. Es el primer requisito, que esté en una ley formal y material. No en una norma, es que en México, le comento al doctor García Sayán, seguramente lo sabe, pero en México hacemos unas diferencias, a veces unas categorías, y decimos, no, pues es una norma general abstracta impersonal y le damos un tratamiento similar. No, la Corte está señalando, debe ser una ley emanada de un órgano, en pocas palabras de los órganos legislativos, una ley formal y material, no cualquier norma general abstracta impersonal. Vamos a aplicarle el primer requisito del test a los casos que señalé. ¿El arraigo está previsto en una ley formal y material? Pues está previsto desde la propia Constitución, ¿sí? La ley de leyes, como dirían algunos, ¿no? Pues vamos a suponer que salva el requisito. El tema, para hacer solo los ejemplos contrarios, el tema de la situación de estas mujeres en prisión, ese requisito, esa restricción, ¿está prevista en una ley? Y la respuesta es un rotundo no. Está en el reglamento posiblemente de la propia prisión, pero eso no está previsto en una ley. Ya se imaginarán ustedes, si no pasa este primer requisito, el caso B, pues está inmediatamente, por ese solo hecho, me parece que ante una
restricción a los derechos que no cumple con los requisitos, el requisito indispensable, primero, para hacer una restricción legítima. Entonces, el caso A todavía pasa esa prueba, el caso B ya reprobó esa cuestión. Quienes me lo plantearon, pues les decía yo, ahora con la reforma, si tú planteas un juicio de amparo en una circunstancia de hecho, pues digo, tendrías posibilidades de tener éxito porque no es una restricción obviamente, pero no es legítima. ¿Sí? Vean ustedes el segundo requisito, ¿sí? Que esta ley, ¿no? O que la restricción más bien, sea o cumpla, ¿no? O sea, para atender una necesidad imperiosa, ¿sí? Y que además el objeto de la ley, ¿sí? O sea, el medio que se establece, la restricción como medio para lograr el objeto de la ley, ¿sí? Sea proporcional, sea adecuado, haya una adecuación entre el medio y el fin, ¿sí? Y de ahí la Corte Interamericana ha hecho subincisos en cada uno de estos rubros. Es muy interesante el trabajo de interpretación que ha realizado la Corte, porque este artículo 29 lo ha trasladado a una serie de principios o requisitos. Entonces, lo que señala la Corte en pocas palabras es que sea una decisión de un órgano parlamentario, por supuesto, dentro de una democracia, eso implicaría que esa restricción se haga en el ámbito de una democracia. Segunda cuestión, que se haga un análisis de si la medida, ¿sí?, de restricción era necesaria. Esto es, estoy tratando de reinterpretar a la Corte, con perdón de su presidente, ya él tendrá oportunidad de corregirme, de decir, no. Este señor, desde que dijo buenos días, que sea derivado de un ejercicio en donde se analizaron todas las posibilidades, de manera que si se eligió esa, pues ya hubo un análisis de que no había otra medida posible más que tener que afectar posiblemente los derechos o restringirlos. En el caso del arraigo, no sé si pase este segundo test. A lo mejor dicen algunos, es que bueno, como esa es la única manera que podemos nosotros luchar contra cierto tipo de criminalidad, y como todavía no tenemos una policía estilo CSI, entonces, bueno, está discusión, pero el problema es que no se ha dado esa discusión. Y no se da esa discusión porque estamos en un diálogo muy complicado, donde alguien dice viola derechos humanos y la otra persona dice está en la Constitución. No, nadie está dudando, creo que nadie con una comprensión básica de los derechos negaría que el arraigo está, claro que está afectando derechos, claro que sí, nadie debería negarlo, pero entonces vamos a preguntarnos si esa afectación es o no una afectación legítima, es una afectación que se justifique si cumple con estos requisitos. Entonces, que la medida sea necesaria, que no había de otra, en verdad, ya buscamos todas las opciones, no había de otra. Vamos a tener que, de alguna forma, tener que disminuir, afectar, restringir algún derecho. Pero que además, dentro de las medidas, esta que se estimó necesaria, sea la menos dañosa, la que menos afecta al ejercicio del derecho. Ustedes saben que hay muchas maneras, ¿sí?, de hacer las cosas, ¿sí?,
pero a veces tienes que elegir de esas 5 maneras la que resulte, digamos, menos dañosa, la que restringe en menor medida, te lleva a un juicio de ponderación, ¿no? Que digas, es una necesidad, de acuerdo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros dar cuenta de qué es la medida dentro de la necesaria, la menos restrictiva? Pues es un ejercicio no solo de ponderación, sino es un ejercicio que requiere una adecuada justificación. Estas cosas nada más, es que yo lo pensé, no. ¿Cómo lo justificaste? Otro requisito, que en efecto hay una correspondencia entre medios y fines. Esto es, que esa ley que tú dices que es para tal objetivo, se logre a través de ese medio. Que no sea una ley que la norma está destinada para una cosa y la utilizas para otra. Nosotros tenemos una frase coloquial para esto, no sé si en otros países también. Que no te salga más caro el caldo que las albóndigas. ¿Sí? Que en efecto esa medida, ¿sí?, te sirve para lograr el objetivo. Y ese objetivo debe ser, además, cumplir o permitir el cumplimiento de la satisfacción de uno o varios derechos amparados por la propia convención. Entonces, la Corte Interamericana en distintos casos, o sea, tiene no solo este test, sino en muchos casos lo ha ido delineando, no es en un solo caso, ¿sí? Muchos casos ya han ido hacia este objetivo. Entonces, hay otros subpuntos, ¿sí?, pero creo que podría yo agregar, si se me permite, algo más. Que sea una medida, es una medida que no debe ser, digamos, permanente, que por su esencia, ¿sí?, si la suspensión de derechos, que es todavía más de un mayor impacto, debe estar reducida o debe estar acotada en su temporalidad, me parece que las restricciones a los derechos, las de este tipo, también deben serlo, ¿sí? Por ejemplo, si se llegara a mostrar que en efecto el arraigo, no sé si lo sea, pero que en efecto el arraigo fuera una restricción legítima, esto debe ser solo hasta en tanto, y debe ser en un tiempo corto, pues se cuenta con otra serie de instrumentos, de preparación policial, etcétera, que ya no hagan necesaria esta afectación, esta restricción a los derechos. Y además deben ser, creo yo, restricciones que siempre tengan salvaguardas. En el caso del arraigo, supuestamente, pasa, digamos, por el tamiz judicial y además hay una revisión constante de la medida. Creo yo que esos son, y voy al último punto de la charla ya para abrir algún espacio, aunque sea breve, de preguntas. El problema que yo encuentro con todo esto que le señalo, no sé si he sido lo suficientemente claro, es que en la reforma constitucional señalamos en el artículo 1 que los derechos, dicen, no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y condiciones que establece la Constitución. Eso ya venía de alguna manera, pero con el término garantías. El problema es que en el artículo 29 constitucional se señala que el procedimiento que establece ese precepto es el procedimiento que se va a utilizar para las restricciones y suspensiones de los derechos. ¿Qué significa esto traducido ya en cosas muy concretas? Si eso se lee así, o sea que en el artículo 29 no solo estaba el procedimiento para la suspensión de derechos, sino también para las restricciones, me parece que esa parte no se hizo bien o no se hizo pensando, por ejemplo, en el test que ya había establecido la Corte Interamericana.
Entonces tenemos en este momento una enorme cantidad de ordenamientos que son inconstitucionales e incluso también inconvencionales. Es un error, me parece, claro, es un error que puede ser enmendado con una buena labor interpretativa que diga, no, es que la restricción a que nos referimos no es necesariamente esa que señala la propia Corte Interamericana o esa que señala el propio artículo 29 de la Convención Americana. O sea, se requieren matices, se requiere un estudio semántico, sistemático e incluso teleológico, por el cambio que hicieron, desde mi punto de vista, leyéndolo así como está, nos lleva a la conclusión de que entonces cualquier restricción a los derechos tiene que seguir el camino dificultado del artículo 29 constitucional. Ese es mi planteamiento, digamos. No solo hablarles un poco de los límites, sino de esta dificultad que yo encuentro en la reforma constitucional y que es necesario ajustar, me parece, a los parámetros ya reiterados por la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Espero haber sido lo más claro posible. Les agradezco, por supuesto, al doctor la invitación y a ustedes su tiempo, quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Doctor Carmona, muchas gracias. Ha sido muy interesante escucharlo. Seguimos aprendiendo mucho en este ciclo, hemos aprendido mucho de su exposición y es una exposición que con mucha claridad hace surgir una gran serie de dudas y de inquietudes que por lo que veo están llegando en la luz a la mesa. ¿Sí es tan amable de referirse a ellas? Bien, pues son bastantes y yo no quiero alterar el tiempo del evento, ¿sí? Voy a leer una de ellas, un par de ellas, y terminaría yo para no abusar del tiempo también de la exposición que vamos a escuchar el doctor García Sayán. La figura jurídico-penal de la legítima defensa podría llegar a considerarse anticonvencional. Yo considero que no, aunque es, sumamente genérica la pregunta, les comento por qué no. Como les decía, y la legítima defensa y el estado de necesidad, como esa figura que entendemos en México, de salvaguardar algún bien jurídico de otro para en ocasiones llegar hasta privar de la vida, de alguna manera son figuras que tienen sentido en el ámbito de la comprensión de que los derechos humanos no son absolutos. Son ejemplos muy crudos, por ejemplo. Sí, los derechos humanos no son absolutos, que en ciertos casos se puede privar a alguien de la vida, ¿sí?, como en un caso de una legítima defensa o un estado de necesidad, y aun cuando estamos frente a una violación a un derecho, pues se trata, de una acción que es incluso compatible con los derechos humanos. O sea, salvaguardar la vida propia o salvaguardar la vida de otros con las características y requisitos que se requiere para que estas figuras en efecto operen. Entonces, no es una figura que en sí misma sea contraria a los derechos, sino que es parte de esta cuestión prácticamente de tus derechos llegan a la vida o a protegerte hasta donde los derechos de otro comienzan, ¿no? Ese sería mi comentario. Estoy viendo las de letra pequeña y les voy a pedir disculpas, no las alcanzo a ver, pero las podemos discutir en el receso en alguna otra parte. El encarcelamiento a sujetos inimputables por minoría de edad viola los derechos o sus derechos. Ese es un tema
interesante. Me refiero a los casos en donde esta medida extrema, en el caso de jóvenes de cierta edad, está acotado ya, el doctor es un experto en derecho penal, por eso lo volteé a ver para saber si me aprueba o me reprueba, pero sé que hay un margen ahí para una medida extrema, que es la medida de internación, por así decirlo, pero que es el último de las posibilidades y está restringido de alguna manera, de manera muy estricta, en nuestra legislación. Habría que analizar, insisto, que yo solo vine a enseñarles un camino para analizar. Sin duda es una medida que afecta a derechos, sin duda alguna, pero vamos a ver si esa afectación es una afectación legítima o no. Esto es, si es una afectación compatible o no con los derechos, ¿no? Entonces yo creo que ese es el camino. Alguien me mencionaba, un último caso, ejemplo. Una vez me mencionaron, oiga, eso de la universalidad de los derechos humanos es una mentira, porque los menores de 18 años en México no pueden votar. Entonces, cuando uno, de repente, si esas preguntas, dice uno, caray, bueno, pues, no. Pero esto que con lo que me tropecé y que vine a platicar con ustedes, sirve para decir, bueno, a ver, vamos a ver. De hecho, la convención señala que sí se pueden imponer ese tipo de límites en casos o tomando en cuenta la edad para efecto del ejercicio de los derechos políticos. Y lo importante de todo esto, con esto termino, es que este tipo de cosas nos lleva a este ejercicio ahora muy de moda bajo la palabra ponderación, que significa analizar todas las aristas del asunto y ver cuál es la respuesta, en su caso, de mayor compatible con la dignidad humana y con los derechos. No estamos acostumbrados a discutir en México. Es hora de discutir estos temas y escuchar razones en pro y en contra. Muchísimas gracias. Gracias. Doctor Carmona, ha sido un gran placer y ha sido un gran aprendizaje escucharlo. Mil gracias. El doctor Carmona, como ustedes saben, tiene una responsabilidad enorme en la comunidad universitaria como defensor de los derechos de esa comunidad, y muy generosamente se hizo un espacio en su agenda para venir a este muy lejano lugar en relación con Ciudad Universitaria, donde él tiene su oficina. Se lo agradecemos mucho. Gracias. Y reanudamos a las 11:15 con la intervención del doctor Diego García Sayán sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias. Estuvo muy interesante.